ácido arabino-galactano, vas a tener el arabino-galactano que va a cubrir al peptidoglucano y vas a tener al lipoarabino-manano, que este es importante, se le conoce como el factor de Core. ¿Por qué es importante? Porque este arabino-manano se va a acoplar a los macrófagos alveolares en los pulmones, al receptor de la manosa, como vamos a ver después. Ahí se va a acoplar, por eso es importante este lipoarabino-manano, ¿no es cierto? Después las moléculas de glicolípidos y los ácidos micólicos, que le dan esa resistencia, una cera para que no sea vulnerable por nada, para que la acidez no los pueda destruir. Esta es la característica, y también porque no le podemos hacer gramo. A este no se le puede hacer gramo, no lo podemos calificar de gran positivo o gran negativo, ¿cierto? A este tenemos que colorearlo con sin, ¿no es cierto? Con la coloración sin, para que podamos destruir y pueda integrar la toxina a la bacteria, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro la bacteria? ¿Cuál es su pared celular? ¿Qué son sus componentes? Miren, aquí también tenemos a la estructura de la pared celular de las mitobacterias. Los ácidos glicólicos, que son en la parte externa, ¿no? Que son lípidos libres, glucolípidos, peptidolípidos, los enlaces ésteres. Acá está la membrana citoplasmática, después viene la capa de peptidoglucano y la capa de arabino-galactano y también arabino manano, ¿no? Que también es importante. Todas estas capas ocupan el 60% del peso seco de la bacteria. O sea, los lípidos ocupan el 60% de lo que es el peso de la bacteria. O sea, hay más pared celular que bacteria. Lo importante, entonces, en el factor de virulencia más importante es la pared celular. La pared celular. Y miren, dentro de los componentes de la pared celular, los componentes lípidos de la pared celular tienen sus propósitos. Los polisacáridos también y las proteínas también. Dentro de los lípidos, esto le va a dar la propiedad de poder ser resistentes a los ácidos y a los alcoholes. Es el que le va a dar la resistencia para poder ser bacilos ácido-alcohol resistentes. Y estos lípidos van a lesionar las membranas mitocondriales, ¿no es cierto? Y estos lípidos, estas ceras, van a inducir a la necrosis, o sea, a la muerte de la célula, a la muerte celular, ¿no es cierto? Y son los que ayudan a tener la persistencia. Ese factor de Bohr que vimos en el anterior es el que justamente da la persistencia de la virulencia de la bacteria. Dentro de los polisacáridos te van a dar la hipersensibilidad, ¿no es cierto? Ese es el antígeno en la reacción de las personas infectadas. En la persona infectada va a haber una reacción, el cuerpo siempre va a tener una reacción y esa va a ser causada por una hipersensibilidad. Esto lo producen los polisacáridos, ¿no es cierto? Y también inhiben el traspaso de los neutrófilos, la diapéresis, traspaso de los neutrófilos hacia los centros donde están los microorganismos. Y las proteínas te otorgan pues la reacción de la tuberculina, ¿no? Ustedes han visto de que para la tuberculosis hacen una reacción de la tuberculina, que es poner una proteína derivada o purificada de la pared celular del Mycobacterium y ver si reacciona. Si estamos vacunados va a reaccionar, ¿no? Si no estamos vacunados no va a reaccionar. Si estamos enfermos va a reaccionar. Entonces se mide la cantidad de reacción que hay y eso lo otorga la proteína, ¿no? De la pared celular. Muy bien. Vamos a entrar un poco a la patogenia. Vamos a entrar en forma detallada, pero en forma general queremos que ustedes entiendan esto. Ahí está, de azulito celestito, está el Mycobacterium, ¿ya?
ese se va a pegar, se va a adosar por el receptor de la manosa, con el aravino manano, se va a recepcionar y se va a empalmar. ¿Y qué va a hacer el monocito? Porque quería decirles algo también. Cuando el micobacterio ingresa al sistema respiratorio, baja hasta los alvéolos pulmonares, los primeros que van a salir a la defensa son los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares. Esos macrófagos alveolares, ¿cuál es su función? Fagocitar al micobacterio. Lo van a querer fagocitar. Y eso es lo que hacen, lo fagocitan. Recepcionan, lo fagocitan y en el interior, ¿qué va a pasar? Van a formar un fago lisosoma o un lisofago. A algunos le dicen fago lisosoma, pero va a formar un fago, o sea, una vacuola así, donde va a contener el micobacterio. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? De activar a quién? A los lisosomas, para que los lisosomas ingresen y lo eliminen a través del óxido nitroso, ¿no? Lo puedan eliminar con otros tipos de ácidos para que puedan eliminar al micobacterio. ¿Ya? Pero el micobacterio tiene sus proteínas de defensa. ¿Y qué hacen sus proteínas de defensa? El PME, el SAPM y la MDAM, todos estos antígenos que tienen van a activar para eliminar el calcio, para bloquear el calcio. Y esto, al bloquearlo, ¿no? Especialmente con el EEA1 o el HBPS34, que vamos a ver más adelante, que son parte del micobacterio, van a bloquearlo y no van a permitir que el lisosoma pueda destruir al micobacterio. Y el micobacterio va a vivir dentro del macrófago. Y ahí puede vivir. ¿En qué forma estamos? En la fase latente. Por eso se forma una fase latente. Porque ahí se mantiene, ¿no? Y como se mantiene allí, y no hay una respuesta inmunológica, no hay síntomas y tampoco hay contagio. No hay síntomas y no hay contagio. Esto es forma general. Ahora sí vamos a verlo de forma más resumida. Aquí. Miren. El micobacterio va a sobrevivir dentro de los macrófagos por lo que les he explicado. ¿Cómo lo va a hacer? Retrasando la maduración fagosomal. O sea, que no madure ese fago que ha conseguido la célula, el macrófago, al incorporar. Luego, escapando del fagosoma y modula otras defensas del macrófago. Los fagosomas, con el bacilo, no se desarrolla y entonces viene el reclutamiento de los efectores EA1 y HBPS34, que son los que estaban aquí, ¿cierto? Entonces, el calcio que tenía que activar esto, los amigos lo bloquean y por lo tanto el lisosoma ya no tiene acción sobre el fagosoma. Entonces, el hipoaravino manano, ¿recuerdan el de Crot? ¿Cierto? De Cort. Previene el incremento de calcio, ¿no? Y que normalmente acompaña la fagocitosis y se cree que es indispensable para activar este HBPC34. Si no lo activa, entonces no hay producción de NO, de óxido nitroso, para destruir al micobacterio. Entonces, el mismo micobacterio bloquea la formación de nitrógeno, de óxido nitroso, para poder eliminar al micobacterio. Esa es su manera de defenderse. Por eso se mantiene dentro del macrófago, puede mantenerse mucho tiempo. ¿Ok? Daña el flujo de calcio estelírico, inhibiendo la fibroxoma quinasa y por lo tanto no hay muerte de. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ingresa
para resumir, cómo ingresa al organismo por gotitas de aerosoles, ¿cierto? Cada gotita de aerosol puede haber 2, 3, 4 micobacterias. Yo hablo, lo recepciono, pasa respiratorias altas, pasa tráquea, pasa bronquios, pasa bronquiolos y llega a alveolos. Los primeros que salen a defender los alveolos son los macrófagos alveolares. Los capturan, ¿no es cierto? Los enrollan ahí, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Las células epiteliales están allí, las células CD8 están alrededor, pero aquí están los macrófagos que están infectados allí, ¿no es cierto? Y luego los encierran, Estos pueden pasar también a la parte linfoide, o sea, a los nódulos de la linfa, a los ganglios linfáticos. Puede pasar allí, ¿ya? Y ahí en el alveolo va a activarse todo el sistema celular, porque ojo, la respuesta inmunológica para la TBC es celular. Acuérdense eso, es celular. Entonces, cuando ocurre esa infección llaman a otros macrófagos, a otros linfocitos T4, CD8, CD4, y todos se aglomeran para tratar de destruir ¿a qué? A los macrófagos infectados, ¿no es cierto? Y se forma el granuloma. Llega el micobacterio, pasa al alvéolos orales, es capturado por los macrófagos. Los macrófagos comienzan a fagocitarlos. El micobacterio inactiva el trabajo del fagosoma y se comienza a reproducir, ¿no? Y ahí puede haber dos cosas: destruye al macrófago y se mete en otros macrófagos. Eso llama a más macrófagos, llama al linfocito, lo engloban, ¿no es cierto? Y cuando lo engloban, todos estos, donde hay células CD4, CD8, hay células de ganglio, hay macrófagos, otro tipo de macrófagos, y lo encierran, se llama granuloma. ¿Y eso dónde pasa? En el alvéolo pulmonar. Ahí se forma eso. Y adentro está la necrosis gaseosa, o sea, los macrófagos que están infectados, ¿no es cierto? Y se forma el granuloma. Este granuloma tiene tres destinos, que los vamos a ver más adelante. Pero lo importante es de que se forma el granuloma. Cuando se forma el granuloma y se forman los alvéolos, cuando tú le pasas una placa de rayos X, tú vas a encontrar unos puntitos blancos. Un puntito blanco, dos, que son granulomas que están allí, en la cavidad de los alvéolos. A eso se le llama el foco de GOM, G-H-O-N, GOM. Si estos granulomas también ingresan a los nódulos linfáticos, si están en los dos, se le conoce con el nombre del complejo de GOM. ¿Okay? Cuando hay granulomas, tanto en el pulmón como en las zonas linfáticas, en los nódulos linfáticos. ¿Okay? Esto ocurre cuando nosotros ingresa el micobacterio. Todo eso, pero no se queda ahí. Como les digo, esto puede ocurrir en 3 fases. Y ahora les voy a explicar cómo. ¿Hasta ahí está claro la formación del granuloma? Doctor, para que se convierta a complejo de GOM, ¿cuántos granulomas tenía que ver? No, basta que esté en los dos lados. Puede ser 1 o 2, pero basta que esté en los dos lados. Mientras que esté en uno, se le conoce como el foco de GOM. Ahí hay un foco de GOM. Se observa foco de GOM, que está solamente. Pero si está también en el linfático, ya se lo conoce como el complejo. ¿Está claro ahí entonces? ¿La formación del granuloma está claro? ¿Sí? Entonces paso nomás, ¿no? Muy bien.
Este es el resumen, pero esto nos va a llevar a dos cosas importantes. Entonces, ingresa el micobacterio, ingresa hasta pulmón, ¿no es cierto? Ya. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Hay dos tipos de infecciones: la infección primaria y la infección secundaria. La infección primaria se le conoce como primoinfección. Recuerda que en la epidemiología habíamos hablado de que hay un montón de gente que se infecta con tuberculosis. Es más, los que estamos aquí, muchos podemos tener Mycobacterium dentro de nuestro pulmón, pero no hacemos la enfermedad por nuestro sistema inmunológico. Pero si tuviéramos una baja en el sistema inmunológico grave, una enfermedad de Chile, una enfermedad oncológica, un trasplante de órganos, entonces puede activarse la presencia de los micobacterios que están en los granulomas y formarse la infección secundaria. Entonces la primoinfección simplemente es el encuentro por primera vez, siempre hay una primera vez, entre el Mycobacterium y el ser humano, y nosotros, ¿no? Entonces, por X razones, hemos podido estar cerca de una persona que tenía tuberculosis, hemos podido estar en un ambiente con tuberculosis, en un salón de clase, en lo que fuere, y nos hemos ingerido o las gotas de aerosoles han ingresado y se ha formado la primoinfección. Entonces, cuando ingresa por primera vez primoinfección, ingresa y se va a usar en los alvéolos pulmonares, generalmente en la base del lóbulo del pulmón o en el lóbulo medio. Entonces, cuando tú ves una placa y tú ves granulomas o cicatrices, lóbulos basales o medios, tú puedes sospechar de que este paciente ha tenido una primoinfección, ¿no? Y es posible que nunca le ha dado nada, porque la primoinfección es así, puede llegar hasta ahí nada más. Nunca le dio nada. ¿Tú has tenido tu? No, nunca. ¿Has tenido todo? No, nada. Y es verdad, no ha tenido nada. ¿Ok? En la base. Allí es donde se forman los granulomas, ¿no es cierto? Y esa es la primera fase de la enfermedad. En esa fase, en ese granuloma, como hemos visto ahí, acá, ¿no? Está la necrosis gaseosa, que está en el medio, ese amarillito que ven ahí arriba. No tengo el puntero, pero ese amarillito que ven arriba, esa es la necrosis gaseosa. Ahí están los glóbulos, los macrófagos muertos quizás, o las bacterias dentro de los macrófagos, que están, las bacterias están vivas, las micobacterias están vivas. Entonces, listo. Y alrededor están los linfocitos, los macrófagos y todo lo demás formando el granuloma. ¿Cierto? Ok. Eso se va a ver al microscopio y vamos a encontrar que hay espacio, hay unas células grandes que se llaman las células de Langerhans, ¿no? Estas células, ahí ustedes van a ver, ahí se ven, son células gigantes que se van a observar dentro del granuloma. Aquí los vemos también. ¿Ven? Acá es un foco de la formación de las células gigantes que están ahí, ¿no es cierto? Aquí están ya muertas esas células gigantes, están calcificadas, ¿no? Que se han calcificado, muerto todo y ha quedado una cicatriz en el pulmón, una cicatriz. Eso se ve histológicamente, ¿no es cierto? Entonces, y acá viene lo importante con respecto a la patogenia, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a entender. Yo le dije que después de formar el granuloma tenía tres caminos. Ahora vamos a ver eso. Muy bien. Lo primero no es de los tres caminos. Lo primero que pasa es una infección primaria. La primoinfección. La primera vez. Cuando pasa eso, se forma un granuloma, una necrosis gaseosa ahí en el medio y el granuloma. Hasta ahí es una infección primaria. Cualquiera de nosotros que estamos aquí podemos tener eso.
Vino el micobacterio, lo metimos al pulmón, vino nuestro monocito, nuestro sistema de inmunología está muy bien, ¡pah! Lo cerramos. ¿Qué le puede pasar a este granuloma? Uno, se puede cicatrizar. O sea, si tu sistema inmunológico los mata a todos, los destruye la célula también, por supuesto al macrófago, y los demás macrófagos lo destruyen, listo, se cicatriza y la lesión queda curada. Tú ves en tu placa, cicatrices nada. ¿Perfecto? Esa es la infección primaria. ¿Qué otra cosa puede ocurrir después del granuloma? Puede haber una lesión latente. Miren, de todos los que han tenido una infección primaria, el 95%, y algunos dicen el 90% de una literatura, tienen una lesión latente. O sea, está el granuloma, pero está vivo ¿quién? El micobacterio. Y está latente. Y es posible que tú vivas toda la vida con eso, te mueras de cualquier otra cosa de viejito y nunca te va a dar tuberculosis. El 95% pasa eso. Solo el 5% le va a pasar la tercera cosa, que va a pasar a una tuberculosis secundaria. Una tuberculosis secundaria. Entonces, cuando pasa una tuberculosis secundaria, ya sea por una reinfección o ya sea porque se activó la latente, o sea, aquí la latente, en una situación secundaria, generalmente vas a encontrar las granulomas en el lóbulo apical. Mientras que en la primoinfección lo encuentras en la basal y medio, en la secundaria ya la vas a encontrar en la apical. ¿Ok? Entonces, puede ser que sea latente y puede ser que nunca llegue a esto, o como puede ser que se active. Pero de repente ya no es latente. El otro camino es de que de la infección primaria inmediatamente pasa a una infección primaria progresiva, o sea, continúa la enfermedad. Tu sistema inmunológico no lo puede detener para mantenerlo latente o para cicatrizarlo, entonces continúa la enfermedad, sigue progresando, ¿no? Y se va a convertir en muchas granulomas, muchas infecciones, va a formar cavernas, todo, y se puede convertir en una tuberculosis biliar. ¿Qué es una tuberculosis biliar? ¿Qué es una tuberculosis biliar? Es una tuberculosis diseminada. Puede diseminarse en el mismo pulmón, y ustedes van a encontrar varios puntitos, varios focos, el complejo de Gauss o focos de Gauss en el pulmón. Miliar viene de mil. ¿Recuerdan? Miles. Tiene varios. Y no solamente eso, sino pasa al nódulo linfático y del nódulo linfático pasa a venas y arterias, pasa a otros órganos. O sea, hay un 6% que va a pasar a otros órganos. ¿Cierto? A eso se le llama TB miliar, tuberculosis. ¿Está claro? Muy bien. Aquí está el resumen de las fases de la tuberculosis. ¿Okay? Repasando. Tuberculosis primaria, el primer contacto con el bacilo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Nódulo medio o inferior, ¿no? La lesión puede llegar a curarse, ¿no es cierto? Puede diseminarse hasta los nódulos linfáticos y formar una adenopatía, o sea, produce los focos de Gauss, ¿no es cierto? Y si los encontramos en los nódulos linfáticos y en el pulmón, se le va a denominar los complejos de Gauss, ¿no? Es asintomática. A veces hay fiebre y dolor pleúrico,
y el PPD sale positivo. La TBC primaria progresiva, o sea, el sistema no lo ha podido detener y avanza. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es débil, hay una lesión inicial que evoluciona, hay un derrame pleural, adenopatías, puede desarrollar neumonía, con necrosis, o sea, con muerte celular y cavidades, ahí se forman las cavidades o tubérculos, por eso se llama tuberculosis, por las cavidades y los tubérculos. Ahí es donde se alojan unas bacterias y ahí es donde a la hora de pectorar van a eliminarse las bacterias. ¿Okay? Entonces, y esa diseminación puede ser a través de la sangre también. Y viene ya la tuberculosis secundaria, donde el paciente ya está expuesto, ahí hay síntomas, ahí sí hay contagio porque hay expulsión de las bacterias hacia el medio exterior y hay contagio. ¿Y cuáles son las características? La tos seca, productiva, seca o productiva, o sea, con flema o sin flema, ¿no? Las lesiones con parénquima son variables, o sea, puede haber hemoptisis, eliminación de sangre, ¿no es cierto? Puede haber baja de peso sin causa aparente, no estás haciendo dieta, no estás haciendo ejercicio y comienzas a bajar de peso, 10-15% de tu peso, pesabas 70 y bajaste 8-10 kilos, sin nada, sin hacer dieta, nada, no es normal, ¿no? Eso pasa. Sudoración nocturna son características, manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Entonces, puede formar cavidades extensas y si sana, porque puede sanar, ¿no? Formar fibrosis y calcificación. Y ahí puede dar también fibrosis pulmonar causada por tuberculosis. Esta es la misma de la pasada, solo que le he aumentado estas dos, que son ¿qué cosa? La duración, su incubación. ¿Cuánto demora en incubar? De 10 a 14 días. Todo ese primer proceso, el foco primario, donde te va a formar el granuloma, todo eso puede durar hasta 14 días. Después de los 14 días, de las 2 semanas, se comienzan a formar los granulomas y después de la infección granular se activan recién los macrófagos para dar la alergia a la tuberculina. O sea, entre 4, 5 o 6 semanas recién tú puedes mandar a pedir un PPD, porque antes te va a salir negativo. Ya. Entonces, a partir de la sexta semana, quinta semana, recién tú puedes mandar a hacer un PPD. Para ver si la reacción es positiva o negativa. Antes no te va a ir servir. ¿Ok? Eso es lo que quería añadir a esa tarea. Bueno, acá vemos, estas diapositivas se repiten, pero es el momento en que ya se forman los granulomas, que puede emitir sangre y puede pectorarse en los bacilos a través del esputo y a través de la hemoptisis que produce. Bien, algunos conceptos que ya hemos visto, pero que quiero que queden claros. ¿Qué es el complejo primario de Walker? Está formado por un foco, ¿no? Que es casi siempre es asintomático y la evolución es benigna. ¿Okay? ¿Qué es tuberculosis biliar? Es una de las formas más graves que puede producirse por diseminación y por la sangre, ¿no es cierto? A partir de un foco primario y a partir del foco de una tuberculosis secundaria. Produce un cuadro agudo, con fiebre alta, y si no se trata, es mortal. Si no trata la tuberculosis biliar, puede llegar a ser mortal. Ok, tienen un minuto para explicar eso. Personalmente, no le voy a pedir a nadie que lo venga a explicar acá, pero
pero quiero que ustedes lo expliquen. Se supone que con todo lo que hemos hablado, este cuadro ustedes lo van a entender tranquilamente y van a poder dar todas las explicaciones posibles. Un minuto, revísenlo desde el principio hasta el final. Esto es solamente la infección primaria. Este es solamente la infección primaria. A ver, denle una chequeada.